Bien, vamos a desarrollar esto a través de estos tres ejercicios. En el primero de ellos tengo una base de datos que es el personal de una empresa. Tengo acá los nombres, los apellidos, el sexo de cada uno, el número de DNI, el estado civil, qué deporte practican, qué sueldo tienen asignado, en qué fecha ingresaron, hay algunos que no tienen una fecha asignada, qué cantidad de hijos tienen y qué profesión tienen. Aquí me pide que cree una tabla dinámica que muestre el sueldo total para cada profesión, o sea, cuánto se le está pagando de sueldo a cada una de las profesiones en total, ¿no? Entonces, para esto voy a crear una tabla dinámica para hacer este análisis. Hago clic en cualquier parte de la base de datos y primero la voy a convertir en tabla. Siempre vamos a acostumbrarnos a convertir la base de datos a tabla para poder trabajar de mejor manera con esta información. Entonces hacemos clic en cualquier parte de la base de datos, me voy aquí a inicio, dar formato como tabla, y aquí puedo seleccionar cualquiera de los formatos. Voy a elegir el claro 1, ahí está, y aquí le digo aceptar. Ya está. Ya tengo mi base de datos con formato de tabla. Aquí en la ficha de diseño voy a asignarle un nombre. ¿Ok? Voy a ponerle personal. Y presiono la tecla Enter. Bien, voy a trabajar entonces a partir de la tabla llamada personal para esta tabla dinámica. Hago clic en cualquier parte de la tabla. Me voy a insertar. Y aquí le doy clic al botón que dice tabla dinámica. Hacemos un clic. Y aquí me pregunta cuál es la fuente de información con la que vas a crear esta tabla dinámica. Le digo que voy a crearla con la tabla o rango llamado personal, que es el nombre de esta tabla. También me da la opción de utilizar una fuente de datos externa. Y en la parte inferior me pregunta en dónde quiero colocar esa tabla dinámica. La puedo colocar en una nueva hoja de cálculo que va a ser creada en forma inmediata, o también la puedo crear en una hoja de cálculo existente, que puede ser esta misma hoja, o podría ser cualquier otra hoja ya existente dentro del documento. En este primer ejemplo voy a crear la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y ahí está. Tenemos ya el área de la tabla dinámica y nuestro panel de campos. Además, cuando tengo seleccionada alguna celda de la tabla dinámica, se activan dos pestañas, la pestaña Analizar y la pestaña Diseño. Estas dos pestañas contienen herramientas que son propias de la tabla dinámica. Si hago clic fuera de ella, van a desaparecer, igual que desaparece también el panel de campos. Ahora, si tú necesitas presentar una tabla dinámica que ya está terminada, ya está hecha, y necesitas que el panel de campos no se vea en la pantalla, lo puedes cerrar. ¿Cómo lo cerramos? Haciendo clic aquí, en esta X. Ahí está. Ahora, nos pidieron que hagamos más cambios, queremos volver a abrir el panel de campos. ¿Cómo lo abrimos? Hacemos clic en cualquier parte de la tabla dinámica, nos vamos aquí a Analizar, Mostrar, y aquí activamos la lista de campos. Ahí está. Con esto la lista de campos regresa a la pantalla. Bien, vamos a revisar cuáles serán los requerimientos para esta tabla dinámica. Regreso a la hoja donde está la base de datos y dice crea una tabla dinámica que muestre el sueldo total para cada profesión. Bien, tenemos acá, en primer lugar, un espacio que dice filas. Yo voy a poner aquí el campo o campos cuyos registros quiero que se muestren en filas. Es decir, en la tabla dinámica se va a mostrar una lista con un registro debajo del otro, ¿ok? Uno en cada fila, por eso se llama filas. En este caso quiero mostrar una lista de las profesiones, que es lo que voy a calcular, ¿no? La lista de las profesiones, ahí está. Tengo administrador, tengo contador y tengo economista. Son las tres profesiones que figuran en la base de datos. Luego me dice que tengo que hallar el total del sueldo. Tengo el espacio valores, en donde voy a poner el campo o campos a los cuales les voy a aplicar algún tipo de cálculo. Me voy aquí a sueldo. Lo que voy a hacer acá es sumar los sueldos. Entonces lo pongo acá en valores. Lo arrastro y lo pongo en valores. Ahí está. Tengo la suma del sueldo para administrador, la suma del sueldo para contador y la suma del sueldo para economista. Bien, como ves, las etiquetas de fila
que son, en este caso, las profesiones, están ordenadas en orden alfabético. Pero tú también podrías reordenar la tabla. Por ejemplo, yo quiero reordenarla según la suma del sueldo. Para esto le haces clic derecho a cualquiera de los sueldos y te vas aquí a la opción ordenar y le dices que ordene de menor a mayor o de mayor a menor según sea el caso que necesites. Yo le voy a poner que ordene de mayor a menor. Ahí está. Ahora, en lugar de etiquetas de fila, tú puedes escribir aquí en la barra de fórmulas, cambias y le pones profesión. ¿Ok? Y a los números les podemos aplicar también formato de moneda. ¿Cuál es la divisa con la que trabaja la base de datos? Está todo en soles. Entonces vamos a seleccionar todo el rango de datos y nos vamos aquí al grupo número y le ponemos acá el formato de contabilidad en soles. Ahí está. Bien, con esto ya tengo mi primera tabla dinámica de esta clase. Vámonos a ejercicios 2. Aquí tengo una base de datos un poco diferente. Es de vendedores. Tengo la lista de los vendedores, a qué país vendieron, la fecha de venta, la categoría del producto, el valor unitario del producto, la cantidad que vendieron, el valor total, que es valor unitario por cantidad, y la comisión que cobraron por dicha venta, ¿ok? Que es el 2.5% del valor total de venta. En este ejercicio voy a crear la tabla dinámica aquí al costado de la base de datos, en la misma hoja, ¿ok? Entonces, primero convertimos la base de datos a tabla. Me voy aquí a dar formato como tabla y le pongo el formato más básico y le doy aquí en aceptar. Ya está. Luego le voy a cambiar aquí, le voy a poner ventas. Como nombre le pongo ventas, enter para que lo guarde. Y enseguida genero la tabla dinámica. Me voy aquí a insertar, tabla dinámica, y aquí le digo que la voy a poner en una hoja de cálculo existente. Ya está seleccionada acá, fíjate, el rango de ventas, que es el que voy a usar para esta tabla dinámica. Y aquí le digo que lo voy a poner en una hoja de cálculo existente, y le indico que la ubicación va a ser acá, a partir de la celda J9. Siempre procura dejar por lo menos una columna de espacio entre la base de datos y la tabla dinámica. Pueden ser más columnas, pero por lo menos tienes que dejar una. No puedes pegar la tabla dinámica a la base de datos. Y tampoco la pongas a partir de la fila 1, porque cuando tú quieras agregar filtros a la base de datos no te va a permitir. Así que siempre deja espacio en blanco arriba y por lo menos una columna a la izquierda si vas a poner la tabla dinámica en una hoja que ya contiene datos. Bien, le damos aquí aceptar y ya tenemos nuestra tabla dinámica acá. Bien, dice crea una tabla dinámica que muestre la cantidad de productos vendidos y el BB total. Entonces acá me dice que jale la cantidad y también puedo jalar otro campo también para totalizarlo, que es el BB total. Son los dos datos numéricos que me está pidiendo y fíjate, aquí me muestra un dato por columna, ¿no es cierto? Tengo acá la suma de la cantidad y la suma del BB total. ¿Y cuál es el detalle que me pide? Me dice para cada categoría de producto y para cada país. ¿Okay? Para cada categoría de producto y para cada país. Aquí voy a poner categoría de producto, acá en filas. Y país lo voy a poner aquí en columnas. ¿Ok? Ahí está. El espacio de filas ya sabes que es para que aparezca un registro en cada fila de la tabla dinámica. Y el espacio de columnas me permite poner los datos en columnas. Por ejemplo, que he puesto país en cada columna y me ha salido acá cada país en cada columna. Tengo acá Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, etc. Y además me ha aparecido acá un indicador de valores. ¿Qué significa ese indicador? Ese indicador aparece automáticamente cuando tengo más de un campo en el espacio valores. Y esto se ubica acá automáticamente porque siempre va a tender en forma automática a mostrar los valores en columnas. ¿Te das cuenta? Yo acá tengo, por ejemplo, la suma de la cantidad y tengo por aquí la suma del BB total. ¿Sí? Están en columnas. Yo este indicador de valores yo podría ponerlo también en filas. Fíjate si lo pongo acá debajo de categorías, mira cómo se ve. Ahí está. Es otra forma de mostrar exactamente la misma información. Mira, tengo acá para construcción la suma de la cantidad
en cada uno de los países y la suma del BB total para cada uno de los países. ¿Te das cuenta? La misma información, simplemente que se distribuye de dos maneras diferentes. Tengo ahora los valores en filas, porque está aquí el indicador de valores. Los países siguen en columnas, porque país continúa aquí, y las categorías siguen también en filas. ¿Okay? Están ahí las categorías. Bien, vámonos al ejercicio número 3. Aquí me pide que cree una tabla dinámica que muestre la bonificación total según la fecha de ingreso y luego que aplique un filtro por cargo. Bien, hacemos un clic en cualquier parte de la base de datos, vamos a convertir a tabla dinámica, vamos a convertir aquí a tabla, hacemos un clic aquí y aceptamos. Ahí está. Entonces, vamos a generar entonces aquí la tabla dinámica y me voy a insertar tabla dinámica. Y acá no le he puesto nombre, así que aparece tabla 3, no hay ningún problema, no es necesario totalmente cambiarle de nombre a la tabla, puede ser el nombre predeterminado. Y aquí le digo que lo voy a poner en una hoja de cálculo existente. Me voy por aquí y le digo aceptar. Ahí está. Entonces acá voy a crear una tabla dinámica que muestre la bonificación total. A ver, vamos a la bonificación. Y esto lo voy a poner en valores porque es un campo que voy a totalizar. Según la fecha de ingreso. Entonces, a fecha de ingreso, ¿dónde está ingreso? Aquí está. Esto se va a filas. Entonces mira cómo muestra las fechas, la tabla dinámica. Las muestra agrupadas por años. ¿Okay? Tengo acá del año 2000 al año 2019, que son los registros que están dentro de la tabla donde estoy sacando la información. Tengo acá la suma de la bonificación por cada uno de los años de ingreso. Aquí voy a aplicar el formato de soles. Ahí está. Y vamos a poner el cargo dentro del campo de filtros. ¿Okay? Cargo. Y lo arrastramos a filtros. Ahí está, mira. Apareció aquí cargo, todas. Yo aquí puedo filtrar. Quiero ver, por ejemplo, nada más lo pagado a los acturio, juzgado, letrado, int. Acepto. Y mira, tengo solamente ingresados en el año 2000. Luego puedo filtrar también a directores generales, solamente directores generales, ahí está. Esa es la fecha de contratación de los directores generales, esa es la suma de la bonificación que se le está dando a cada uno según su año de contratación. Bien, puedo seleccionar también varios ítems dentro del filtro, activando esta casilla. Acá puedo activar este, por ejemplo, este también, y este y este. Ya está. Le damos a aceptar. Ya tenemos un consolidado de todos los datos de cargo que he filtrado.